Imagina que una sola batalla separa a tu pueblo de desaparecer para siempre. Es la víspera del 30 de octubre de 1340, en las colinas de Tarifa al sur de la península. Y al otro lado del río Salado se extiende hasta donde alcanza la vista un mar de hogueras. El mayor ejército musulmán que ha pisado suelo ibérico en más de un siglo. 60.000 hombres venidos de África para borrar del mapa a los reinos cristianos. En el campamento cristiano, un hombre no duerme. Es Alfonso XI de Castilla, el justiciero, 28 años. Sabe que al amanecer no se juega una corona, sino el destino de toda la península. Esa noche entra en una capilla, coloca sus armas sobre el altar para que sean bendecidas y comulga sobre ellas. No es miedo, es un juramento silencioso de que no dará ni un solo paso atrás. Lo que ocurrirá en las orillas de aquel río será recordado como la Batalla del Salado, la última gran invasión musulmana de la península. Pero para entender cómo 40.000 cristianos se atrevieron a cargar contra un enemigo que los doblaba en número, hay que volver al momento en que todo empezó a torcerse. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Con ese gesto tan pequeño nos ayudas a seguir rescatando del olvido gestas como esta. Esto es Crónicas de Hierro y hoy te contamos la verdadera historia de la Batalla del Salado, la jornada en que España y Portugal lucharon juntas por su supervivencia. A comienzos del siglo XIV, la reconquista parecía casi decidida. Al Islam solo le quedaba el reino nazarí de Granada. Pero al otro lado del estrecho de Gibraltar había surgido una nueva potencia, el Imperio Benimerín, heredero del poder almohade, con su capital en Fez y un sultán ambicioso, Abu al-Hassan, que soñaba con una sola cosa: cruzar el mar y devolver al Islam el dominio de la península ibérica, y para lograrlo solo necesitaba una llave: el control del estrecho de Gibraltar. Quien dominara aquellas aguas dominaría el paso entre dos continentes. Por eso la guerra no se libraba ya por ciudades del interior, sino por tres enclaves que valían más que reinos enteros: Gibraltar, Algeciras y, sobre todo, Tarifa, la puerta de entrada a Europa. En 1339 Abu al-Hassan empezó a desembarcar tropas, y lo que vino fue una pesadilla para Castilla. En abril de 1340, la flota castellana del almirante Jofre Tenario se enfrentó a la armada africana en el estrecho. Fue una catástrofe. El almirante murió, la flota quedó destrozada y el estrecho cayó por completo en manos musulmanas. El puente sobre el mar estaba despejado para el sultán. Con el camino libre, Abu al-Hassan cruzó con el grueso de su ejército y, junto a su aliado, Yusuf I de Granada, puso cerco a Tarifa. Si la ciudad caía, nada impediría a los benimerines adentrarse en el corazón de la península. El reloj corría en contra de la cristiandad y todos lo sabían. Y déjame preguntarte algo, porque quiero saber tu opinión. Si tú fueras Alfonso XI, con tu flota hundida y el mayor ejército de África sitiando Tarifa, ¿te habrías atrevido a jugártelo todo a una sola batalla campal? Déjamelo en los comentarios, porque lo que decidió aquel rey cambió la historia de España. Alfonso XI tomó la decisión más arriesgada de su vida. No esperaría tras las murallas, saldría a buscar al enemigo en campo abierto. Pero para enfrentarse a 60.000 hombres necesitaba algo no visto en generaciones: la unión de los reinos cristianos, y lo consiguió. Su suegro Alfonso IV de Portugal acudió con sus caballeros. El Papa Benedicto XII declaró cruzada, y desde Sevilla castellanos, portugueses y las órdenes militares marcharon juntos hacia Tarifa. Alfonso XI no era un guerrero improvisado, sino un rey culto que había estudiado el arte de la guerra en los libros y sabía que el número no lo era todo. Al llegar frente a Tarifa desplegó a sus hombres con un plan preciso. Los portugueses frente a los
granadinos de Yusuf y el grueso de las fuerzas castellanas contra el corazón del ejército de Abu al-Hasan. Y así llegamos de nuevo a aquella noche con la que empezábamos. El rey que no duerme las armas sobre el altar, los 60.000 fuegos del enemigo ardiendo en la oscuridad. Al amanecer del 30 de octubre, el arzobispo de Toledo, Gil de Albornoz, ofició una misa ante las tropas y pronunció una arenga encendida. Después, con las primeras luces, Alfonso XI esperó a que el sol dejara de cegar a sus hombres, y hacia las 10 de la mañana dio la orden que lo cambiaría todo: cruzar el río Salado. La vanguardia castellana se lanzó al cauce del Salado, pero la primera embestida se estrelló contra una resistencia feroz, y por un momento el avance se detuvo en seco. Atrapado entre el agua y las flechas, la sangre tiñó el río. Pero los caballeros castellanos, con la fuerza brutal de su caballería pesada acorazada, terminaron por romper la línea y vadear el Salado, embistiendo con tal violencia que la caballería ligera africana apenas pudo resistir el choque. En el fragor del combate, el propio Alfonso XI estuvo a punto de morir. Una jabalina enemiga buscó su vida y se estrelló contra su montura. Impaciente, enardecido, el rey quiso lanzarse personalmente al centro de la matanza, y tuvo que ser el arzobispo Albornoz quien sujetara las riendas de su caballo para impedírselo. El monarca combatió, a pie entre sus hombres alentándolos, mientras la batalla se decidía palmo a palmo. Bajo el sol de octubre, estamos llegando al momento decisivo, y antes de que lo veas, dime una cosa. ¿Tú crees que la batalla del Salado se ganó por la fuerza de las armas o por la astucia de un plan que el enemigo jamás vio venir? Quédate, porque ahora lo entenderás todo. Porque mientras los dos ejércitos se desangraban junto al río, se estaba ejecutando la jugada que decidiría la jornada. La noche anterior, por consejo de don Juan Manuel, Alfonso XI había enviado en secreto un destacamento de 2.000 caballeros y 4.000 peones bordeando la costa hasta Tarifa. Aquellas tropas se unieron a la guarnición de la ciudad y en el momento culminante de la batalla salieron en tromba y cayeron sobre la retaguardia del campamento musulmán que había quedado desprotegido. Fue el principio del fin. Atacados de frente por los reyes cristianos y por la espalda por la guarnición de Tarifa, los benimerines se vieron atrapados entre dos fuegos. El pánico se extendió como la pólvora entre las miles de tiendas del campamento. La disciplina se quebró, las líneas se deshicieron y lo que había sido el mayor ejército de África se convirtió en una multitud aterrorizada que huía en desbandada hacia Algeciras. El propio sultán Abu al-Hasan escapó a uña de caballo, abandonándolo todo. La victoria fue absoluta, y el botín del campamento fue tan colosal que pasó a la leyenda. Oro, plata, sedas, los tesoros de todo un imperio. Cuenta la tradición que el oro, capturado fue tanto que al llegar a los mercados de Europa, llegó a hacer bajar su precio. Con ese tesoro, Alfonso XI financiaría después la conquista de Algeciras. Pero lo verdaderamente importante no fue el oro, sino lo que aquella jornada significó. La batalla del Salado fue la última vez que un gran ejército africano intentó invadir la península. Nunca más volvería a cruzar el estrecho una fuerza semejante. La amenaza, que había pesado sobre la península desde el año 711, quedaba conjurada, y en toda Europa se celebró como un nuevo triunfo comparable a las Navas de Tolosa. Conviene, como siempre, separar la historia de la leyenda. Las cifras de las crónicas, esos 60.000 enemigos y los miles de prisioneros, están con casi total seguridad, exageradas, como era costumbre. Pero lo esencial es incuestionable. En el Salado, Castilla y Portugal, unidas, detuvieron la última gran invasión norteafricana y sellaron el destino del estrecho. Lo demás son detalles que el tiempo engrandece. Y así se cierra el círculo de aquella noche en que un rey de 28 años, incapaz de dormir, puso sus armas sobre un altar.
Al amanecer se jugó el destino de la península y ganó. Alfonso XI, el justiciero, no solo salvó Tarifa, cerró para siempre la puerta de África. La reconquista tardaría un siglo y medio en completarse, pero ya nunca volvería a estar en peligro de revertirse. Hoy, los campos de Tarifa están en silencio, y pocos recuerdan que allí, junto a un río de poco caudal, se decidió una vez el rumbo de toda una civilización. Si esta gesta te ha emocionado tanto como a nosotros, suscríbete a Crónicas de Hierro y deja que la próxima historia olvidada venga a buscarte, porque hay batallas que el tiempo intentó enterrar y que sin embargo se niegan a desaparecer.